Presidenta, yo quiero iniciar mi participación diciendo que esta acusación formulada por colegas parlamentarios se trata sobre recursos naturales, como es el gas natural que tenemos que usar los peruanos, tener prioridad para su uso. De eso se trata. Es decir, es un asunto que es muy sensible, que ha estado en debate durante todos estos años en el Parlamento y que obviamente tenemos que ver con cuidado. Y precisamente, señora Presidenta, el Parlamento aprobó la ley 27.133, que establecía que el gas natural de Camisea debía ser prioritariamente usado para el consumo interno. Eso es lo que dice la ley aprobada por el Congreso. No hacía ninguna diferenciación, no ponía ningún tipo de especificación respecto al uso del gas natural. Decía que el gas debía los peruanos disfrutarlo como prioridad. Luego se expide el decreto de urgencia 023/2009, que casi repite lo que dice la ley. Y mire lo que dice el decreto de urgencia, presidente: priorización de la asignación de volúmenes de gas natural. Así dice este decreto de urgencia expedido por el gobierno del presidente Alan García el 18 de febrero del año 2009. Artículo 1. Para la celebración de los nuevos contratos de venta de gas natural, cuyo suministro se inicie durante la vigencia de la presente norma, febrero del 2009, la asignación de los volúmenes seguirá el siguiente orden de prioridad. 1. Concesionarios de distribución de gas natural destinados al servicio público. 2. Centrales térmicas duales. 3. Centrales térmicas duales de ciclo abierto. 4. Otros clientes. No establece ningún tipo de condición o facilidad para que el gas natural que no se use en el mercado interno sea exportado. Sin embargo, aquí viene el problema. En septiembre del mismo año, el ministro Pedro Sánchez Gamarra expide este decreto supremo 067, donde sí modifica la ley mencionada y también modifica el decreto de urgencia referido, que tienen valor de ley. Los dos tienen valor de ley. Y dice lo siguiente: aplicación de la prioridad en la asignación de volúmenes de gas natural. La priorización en la asignación de volúmenes de gas natural a que se refiere el artículo 1 del decreto de urgencia 023/2009 que he leído, opera exclusivamente respecto al volumen de gas natural liberado como resultado de la aplicación de la diferencia entre el volumen contratado y el volumen utilizado. En otras palabras, está diciendo que si hay gas que no se va a poder colocar al mercado interno, eso queda liberado y por lo tanto se puede exportar. Es lo que dice ese decreto supremo. Y con eso se está violando la ley. Y con eso se está violando el decreto de urgencia y obviamente se está violando estos dispositivos, el artículo 38 de la Constitución, el 65, porque el 38 establece que todos tenemos que cumplir las normas legales. Y aquí el mismo ministro no está cumpliendo sus normas legales, con el agravante que está expidiendo un decreto supremo desnaturalizando dos leyes, un decreto de urgencia que tiene valor de ley y una ley dada por el Congreso. Entonces, la situación es bien clara. Aquí se ha estado facilitando la exportación del gas con detrimento del uso interno. Y con el agravante siguiente, ya lo ha dicho el congresista Aguinaga, en los montos que se vendió a 21 mil millones y se recibió solamente aquí 6.000, es decir, se estuvo vendiendo a precio huevo. Y lo que sigue actualmente nuestro gas se sigue vendiendo en esas condiciones, en detrimento de la economía del país, porque estamos vendiendo gas muy barato y no lo estamos utilizando o no lo estamos vendiendo a un precio razonable y adecuado. Entonces yo digo, esto está mal, esto aquí no pasa nada, todo está en orden.
el ministro no tiene ninguna responsabilidad. Nosotros como Congreso no tenemos que defender a los usuarios y consumidores del Perú y los intereses nacionales. Claro que sí, es clarísima la infracción constitucional porque el ministro ha suscrito ni siquiera un contrato, ha expedido unilateralmente un decreto supremo entreguista que está regalando nuestros recursos naturales, congresista Velázquez. Usted ha sido primer ministro del gobierno aprista y consecuentemente nosotros pensamos que así hay suficiente fundamento para hacer una acusación constitucional y establecer que aquí ha habido una infracción a esos dos artículos, artículo 38 y artículo 65 de la Constitución. Como lo han propuesto nosotros, si quieren ver si aquí ha habido delito, no tenemos ningún problema de que junto a la infracción constitucional se incluya que esto podría pasar al Ministerio Público para la investigación respectiva. Porque pueden decir aquí también, señor, se ha dictado un decreto supremo que viola la Constitución, que viola las leyes, que ha perjudicado el interés nacional y consecuentemente hay una conducta delictiva que tiene que ser investigada por el Ministerio Público. Pero que las cosas están claras, están claras. Y fíjese, acá en el mismo dictamen o informe de la subcomisión se establece cuánto era el volumen contratado, comprometido con contratista, 8.717 TFC, que es la unidad de medición. ¿Cuánto debía ir para la exportación? Solamente 4.2 TCF. Lo que restaba, lo que sobraba, era 4.517 TCF, que es lo que se liberó para que lo dispongan como quieran. Y eso, ahí están los embarques, señora presidenta, se puede pedir los informes. Ahí están los embarques, cuánto de gas ha salido durante todo este tiempo, los embarques en los barcos. Y consecuentemente eso no es infracción constitucional, es infracción constitucional, porque no se ha velado por cuidar, no se ha velado por ver los recursos internos del Estado para que los peruanos podamos disfrutar, por lo menos con un precio justo, presidenta, si es acaso no había dónde colocar ese gas. Entonces, pensamos que hay suficiente fundamento, presidenta, a efecto de poder aprobar este informe venido de la subcomisión de acusaciones constitucionales y por lo tanto nosotros lo vamos a respaldar. Presidenta, estos dos casos son muy importantes para el país porque tenemos la historia nefasta de que muchos funcionarios públicos han hecho contratos leoninos a favor de los grandes grupos económicos y en perjuicio de los intereses nacionales. De eso se trata, de corregir esa historia nefasta. Contratos de teléfonos con mineras, de explotación en los recursos naturales de Amazonía, que se dan, señora presidenta, de manera muy ventajosa. A veces ni siquiera traen recursos económicos para financiar esas obras y el Estado peruano pone todo, hacen los contratos y las ganancias se los llevan ellos. En suma, presidenta, colegas, contratos absolutamente entreguistas que no nos permiten tener los ingresos que debíamos tener los peruanos para atender las necesidades de educación, de salud y otras necesidades, de carreteras, nutrición de los niños, en fin, tantísimas necesidades que tenemos en el país. Estos dos casos, señora presidenta, deben ser el inicio de sancionar a los ministros entreguistas, a los presidentes entreguistas que saquean las riquezas del Perú en perjuicio de los peruanos. Y fíjese, en este caso, el exministro de Energía y Minas, sin tener en cuenta que el 22 de enero del 2009 el Estado peruano había, a través del Ministerio de Energía y Minas, declarado polo petroquímico a San Juan de Marcona y había establecido linderos de la zona geográfica destinada a la instalación de un complejo petroquímico para que pueda progresar el país, para que pueda producir bien el país. ¿Qué hace el ministro? Hace un acta de entendimiento, desconoce esta declaración del Estado peruano para que en Marcona haya un polo petroquímico y le entrega terrenos a Shogun, a la empresa Shogun.
hace una acta, le amplía, le entrega más terrenos, reduce el área de donde iba a funcionar este complejo petroquímico y se acabó. Y se acabó. Aquí, Presidenta, a concepto mío es intrascendente decir qué normas estaban derogadas y qué normas no. El ministro había violado estos artículos constitucionales que eran precisamente los que señalaban que tienen como obligación velar, proteger los intereses nacionales. Muchos ministros, Presidenta, debían estar sancionados por este tipo de contratos, por este tipo de actos, por este tipo de actos administrativos que llevan a cabo, contratos suscritos y otros actos más, decretos supremos que expiden, simplemente para favorecer intereses privados. Entonces acá lo que hace el ministro desconoce la declaración de todo un Estado para fomentar la actividad petroquímica, le entrega a una empresa, Presidenta, terrenos adicionales en la bahía de Paracas. Yo no sé qué tiene que ver la bahía de Paracas para hacer actividad minera, porque ellos ya tienen su área donde hacían su actividad minera, y lo hace, Presidenta, después de que la empresa Yogan se había opuesto, había presentado recursos administrativos, una serie de actos ante Bienes Nacionales. Y Bienes Nacionales le dice, no señor, esa área no le corresponde a usted, eso es de propiedad del Estado, no de ustedes. Y consecuentemente, como el Estado peruano ha declarado que esto es área petroquímica, complejo petroquímico, no se lo podemos dar. Y para sacarle la vuelta a las decisiones del Estado, lo que hace el ministro es hacer un acta de entendimiento. Y se acabó. Como nunca les pase nada, señora Presidenta, como siempre dicen hay que fomentar la inversión, que bueno, hay que fomentar la inversión, pero no el abuso, no el entreguismo, no el maltrato, Presidenta, a otras actividades que traen como consecuencia, pues, Presidenta, el desarrollo en otras áreas. Pero el ministro hizo eso y han dicho que esto está bien, que son contratos, que es una empresa. Esta empresa, aquí está el congresista Mariano Portugal, ha ido a hacer una inspección en la situación que los tienen a los trabajadores, en una situación pero de semi-esclavitud, en una situación dificilísima. Bueno, a esa empresa, aparte de no sancionar la parte laboral, el aspecto laboral, les dan pues más ventajas. ¿En detrimento de quién? En detrimento del Perú. Entonces, Presidenta, nosotros vemos que hay absolutamente sustento en estas acusaciones. Esperemos que el Parlamento Nacional siga en esa línea, sancionando malos contratos, malas decisiones que lo han hecho con conocimiento de causa, ministros de Estado. No me va a decir que el ministro no se dio cuenta de esto, que había una incompatibilidad entre lo que se había declarado como polo petroquímico y lo que estaba haciendo a través de una acta. Se daban cuenta, lo que pasa es que se le dan ciertas ventajas indebidas a empresas, Presidenta, que debían actuar dentro del marco de la ley, pero que a veces pesa más sus intereses privados que el marco legal que está vigente en el Perú. Por lo tanto, Presidenta, nosotros vamos a apoyar esta acusación constitucional porque pensamos que el Congreso Nacional del Perú, a partir de esta sesión, debía sancionar a los entreguistas, a los que se apropian, Presidenta, indirectamente de los recursos, de la riqueza del país, sin cuidar los intereses de los peruanos, de la mayoría de los peruanos. ¿Y cómo se sanciona? A través de las decisiones que hoy día estamos tomando, Presidenta, y creo que más adelante los ministros tendrán más cuidado en hacer sus cosas, respetarán más los recursos naturales, respetarán mejor las leyes. Presidenta, nosotros pensamos que esto tiene que ser respaldado por la representación nacional para que en el futuro no se pueda cometer este tipo de actos. Muchas gracias. Gracias, congresista Lescano.